En Burgos, la víspera de Navidad de 1864, una bordadora de 24 años fue expulsada del convento como ladrona, pero cuando ya tenía la maleta en la mano, un desconocido cubierto de nieve llamó a la puerta con una carta sellada y una verdad capaz de cambiar su apellido, su destino y la paz de un duque herido. Hola, queridos oyentes. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia de dolor, dignidad y esperanza, una historia marcada por el invierno, por el silencio de los claustros y por una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. La víspera de Navidad de 1864 cayó sobre Burgos con un frío severo, de esos que parecen endurecer no solo la piedra de las calles, sino también los recuerdos. La nieve vieja seguía acumulada en los bordes de los caminos, gris en las esquinas, intacta y blanca sobre los tejados. Las campanas de las iglesias sonaban a lo lejos con una solemnidad casi dolorosa, mientras las pocas personas que aún caminaban por la ciudad apretaban el paso para llegar a sus casas antes de la noche. A las afueras, donde el viento soplaba con menos compasión y el silencio era más hondo, se alzaba el convento de Santa Inés. Sus muros altos, de piedra oscura, habían sido durante años refugio para huérfanas, viudas pobres y muchachas sin apellido importante. Allí, entre corredores fríos, rezos en voz baja y labores interminables, vivía Inés Valcárcel, una joven bordadora de 24 años, conocida por la delicadeza de sus manos y por la serenidad triste de sus ojos. Inés llevaba 12 inviernos dentro de aquel convento. Había llegado a los 12 años, flaca, febril y casi muda del espanto, después de que una epidemia se llevara a su madre y de que un pariente lejano, cansado de sostener una boca más, la dejara en la portería con una maleta de madera, un vestido remendado y una medalla sin cadena. Nadie preguntó demasiado. En lugares como aquel, las historias dolorosas llegaban a diario y el sufrimiento por repetido no dejaba de ser sufrimiento, pero sí se volvía costumbre. Con el tiempo, Inés aprendió a callar sin amargura, aprendió a hilar, a zurcir, a leer salmos, a encender braseros y sobre todo a bordar. Bordaba manteles de altar, pañuelos de bautizo, ajuares para novias ricas que jamás conocería y delicados paños litúrgicos que salían del convento rumbo a parroquias y casas nobles. Sus puntadas eran tan finas que, más de una vez, las hermanas dijeron que parecía coser con luz. Pero el talento de Inés no le había comprado ternura. La madre superiora, Sor Jacinta, era una mujer rígida, de rostro huesudo y voz de hierro, que confundía la disciplina con la dureza y el control con la virtud. Había tolerado a Inés mientras la muchacha resultó útil, silenciosa y obediente. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado en la atmósfera del convento. Habían disminuido los encargos, faltaba dinero, y cada error, por pequeño que fuera, comenzaba a buscar un culpable visible, y lo más fácil era señalar a quien no tenía familia que la defendiera. Aquella tarde de víspera de Navidad, el taller de bordado estaba casi a oscuras. Afuera, el cielo se había cerrado temprano y la luz azul del invierno se colaba por las ventanas estrechas, como si también ella tuviera frío. Inés cosía el borde final de un mantel de lino con hilos dorados cuando Sor Jacinta entró acompañada por Sor Milagros, la ecónoma del convento, una mujer más joven, nerviosa y siempre dispuesta a asentir. «Deja eso», dijo la superiora, sin saludo ni preámbulo. Inés alzó la vista y dejó la aguja sobre el bastidor. «Sí, madre». Había algo en el tono de aquella voz que le apretó el pecho, una rigidez distinta, una decisión ya tomada. Sor Jacinta avanzó hasta la mesa y dejó caer sobre la madera una pequeña caja vacía forrada en terciopelo azul. «Falta el broche de zafiro que doña Elvira de Salcedo nos envió para restaurar su relicario», dijo. «Y este taller estuvo bajo tu cuidado toda la mañana». El corazón se le apretó. Inés miró la caja, luego a la superiora y después a Sor Milagros, que evitó sus ojos. «Yo no he tomado nada, madre». «Eso dicen siempre quienes esconden la mano», respondió Sor Jacinta con frialdad.
He trabajado aquí desde el amanecer. No salí más que para llevar agua al brasero. Puede preguntarlo. Ya he preguntado. Aquellas palabras cayeron como una puerta cerrándose. Inés se puso de pie despacio. Tenía las manos frías, pero no por el invierno. Algo dentro de ella empezaba a comprender que no se trataba de encontrar un broche, no de verdad. Se trataba de otra cosa, de un cansancio antiguo, de una voluntad de apartarla. Madre, jamás he robado ni una cinta, ni un dedal, ni un trozo de hilo. Usted lo sabe. Sor Jacinta la miró con dureza. Sé que una joven sin dote, sin apellido y sin tutela no puede permanecer indefinidamente en esta casa si además siembra sospechas. La frase le dolió más que la acusación, no porque fuera nueva, sino porque era cierta en el único sentido que el mundo cruel permite. Inés no tenía a nadie, nadie que alzara la voz por ella, nadie que exigiera prudencia antes de humillarla, nadie que la reclamara como propia. Sor Milagros dio un paso inseguro. Madre, quizá deberíamos esperar a después de Navidad. No, cortó la superiora. La caridad no puede convertirse en debilidad. Luego volvió los ojos a Inés. Recoge tus cosas. Te irás esta misma noche. El silencio fue absoluto. Afuera, una campana lejana anunció la hora sexta de la tarde. Dentro del taller, el brasero crepitó suavemente, como si el mundo siguiera en orden mientras el destino de una muchacha cambiaba para siempre. Inés no lloró, no todavía, se quedó inmóvil, con la voz quebrada por dentro, pero firme al salir. ¿Me expulsa en Nochebuena? Te expulso por prudencia, dijo Sor Jacinta, y porque esta casa ya no puede sostener lo que no entiende. Aquella frase quedó suspendida entre ambas, extraña, ambigua, casi reveladora, pero Inés no tuvo tiempo de pensarla, porque cuando la injusticia cae de golpe, primero hiere y solo después deja espacio para las preguntas. Subió al pequeño cuarto que ocupaba desde hacía años bajo el tejado inclinado del ala norte. Era una habitación estrecha, con una cama angosta, una silla de pino, una palangana de losa y una ventana diminuta desde la que se veía el muro del huerto. Allí guardaba sus pocas pertenencias, 2 vestidos modestos, un chal de lana parda, un misal gastado, una caja con hilos de colores y la vieja medalla que había llegado con ella 12 años atrás. Mientras doblaba sus cosas dentro de la maleta de madera, sus manos temblaban por primera vez. No era solo el miedo a la noche, era la sensación más honda, más antigua, de ser nuevamente arrojada al mundo, como si no valiera lo suficiente para que nadie la retuviera. Se sentó un instante en el borde de la cama y apretó la medalla entre los dedos. No recordaba casi nada de su infancia, solo fragmentos, la voz cansada de su madre, el olor a lavanda muy débil en un pañuelo, un carruaje negro bajo la lluvia, un hombre que discutía en una habitación cerrada. Después, fiebre, hambre y el convento. Muchas veces se había preguntado si realmente había nacido para una vida tan pequeña o si en algún lugar de su historia había una puerta cerrada que nadie quiso volver a abrir. Pero jamás imaginó que esa noche, precisamente esa noche, el destino aún no había dicho su última palabra. Bajó con la maleta cuando la nieve comenzaba a caer de nuevo, fina y silenciosa, como ceniza blanca. La portería estaba apenas iluminada por una lámpara de aceite. Sor Milagros la esperaba allí, sola esta vez, con los ojos enrojecidos y un pequeño paquete envuelto en tela. «Toma», susurró, poniéndoselo en las manos. «Es pan, un poco de queso y las monedas que pude reunir». Inés la miró con sorpresa. «Hermana, no digas nada. Si Sor Jacinta lo supiera, me lo reprocharía. Pero nadie debería salir así en una noche como esta». Entonces vaciló, como si quisiera decir algo más. «Olé, voces. Hay cosas que yo no entiendo, Inés. Y quizá he callado demasiado». Inés sintió una punzada extraña. «¿Qué cosas?». Pero antes de que la monja pudiera responder, sonaron 3 golpes firmes en la puerta exterior del convento. Las 2 se miraron. A esa hora, en víspera de Navidad, nadie debía llegar. Sor Milagros fue a abrir con cautela. El viento helado entró primero, levantando el borde de su toca.
Detrás apareció un hombre mayor, envuelto en una capa oscura, con nieve en los hombros y una linterna en la mano. No parecía mendigo ni comerciante. Su porte era recto, su expresión urgente. ¿O el convento de Santa Inés?, preguntó. Sí, ¿qué desea? El hombre sacó del interior de su abrigo un sobre grueso sellado con lacre rojo. Busco a doña Inés Valcárcel. Me ordenaron entregar esta carta solo en sus manos. El silencio volvió a caer, más denso esta vez. Inés dio un paso al frente. Yo soy Inés Valcárcel. Más denso esta vez. Inés dio un paso al frente. Yo soy Inés Valcárcel. El desconocido la miró con atención, como si comparara su rostro con un recuerdo o una descripción guardada durante demasiado tiempo. Luego inclinó apenas la cabeza y le tendió la carta. Entonces, señorita, esto llevaba muchos años intentando encontrarla. Inés tomó la carta con ambas manos. El lacre rojo estaba intacto. En el centro había un sello que no reconoció a primera vista, aunque algo en su forma le pareció extrañamente familiar. Un escudo ovalado, 2 ramas cruzadas y una estrella de 6 puntas en la parte superior. El papel era grueso, de una calidad que no pertenecía al convento ni a la vida humilde que ella conocía. Incluso antes de abrirla, comprendió que no era una carta cualquiera. Sor Milagros cerró la puerta para contener el viento. ¿Quién la envía?, preguntó en voz baja. El hombre se quitó los guantes con lentitud. Mi nombre es Eusebio Llorente. Fui escribiente y hombre de confianza de don Ramiro de Valcárcel, conde de Torrenueva. Hace 6 días, antes de morir, me hizo jurar que encontraría a la señorita Inés y pondría esto en sus manos. El mundo pareció inclinarse apenas. Conde, Valcárcel, Torrenueva. Palabras demasiado grandes, demasiado ajenas, y sin embargo unidas a su nombre como si siempre hubieran debido estar allí. Debe haber un error, murmuró Inés. Pero su propia voz sonó débil, poco convencida. Eusebio negó despacio. Ojalá lo hubiera, señorita. Me temo que el error ha durado muchos años, no esta noche. Sor Milagros llevó una mano a su pecho. Dios santo. Inés bajó la vista hacia el sobre. Sus dedos temblaron al romper el sello. Dentro había una carta larga, escrita con una caligrafía firme, aunque quebrada en ciertos trazos, como si la mano que la escribió hubiera luchado contra la debilidad. También cayó al suelo una pequeña llave antigua, de plata oscurecida, atada con una cinta azul ya descolorida. Inés se agachó para recogerla. En cuanto la tocó, algo dentro de ella se estremeció. No un recuerdo completo, solo una sensación. La luz de una habitación cálida, una caja de madera, la voz de una mujer susurrando. Guárdala bien. El corazón se le apretó. Desdobló la carta. Si esta carta ha llegado a tus manos, Inés, es porque ya no me queda tiempo para corregir en vida la injusticia que permití. Te escribo como un hombre moribundo y por primera vez en muchos años, como un cobarde que por fin se atreve a decir la verdad. Tú no eres huérfana sin nombre ni criatura de caridad, como te hicieron creer. Eres Inés Valcárcel de Torrenueva, hija legítima de mi hermano Alonso de Valcárcel y de su esposa Beatriz Salvatierra. Tu madre murió cuando tú apenas habías cumplido 5 años. Tu padre murió 11 meses después, consumido por una fiebre y por la traición de quienes lo rodeaban. Yo prometí entonces protegerte, pero no tuve el valor de enfrentar a mi propia esposa, Leonor, ni a su hermano, que insistieron en apartarte de la casa con el pretexto de tu seguridad. Te dijeron que era lo mejor. Me dijeron que había enemigos, disputas por la herencia, hombres capaces de usar a una niña para reclamar el condado, y yo, en mi debilidad, consentí que te ocultaran primero en Burgos y después en el convento de Santa Inés, con la condición de que jamás te faltara sustento. Te fallé. Durante años pedí noticias tuyas, durante años recibí informes escasos y fríos, y durante años me dejé convencer de que estabas mejor lejos de una casa donde la ambición ya había echado raíces. Ahora sé que no te protegieron,
Te borraron. Mi esposa murió hace 3 inviernos. Su hermano, Julián Salvatierra, administra desde entonces buena parte de mis asuntos y ha procurado mantenerte en la sombra. No ignoro por qué. Si tú apareces, la sucesión cambia, y con ella cambian las cuentas, las tierras y el apellido que él esperaba controlar tras mi muerte. No permitas que vuelvan a silenciarte. En la capilla privada de la casa de Torrenueva, detrás del retablo pequeño de San Miguel, hay un compartimento cerrado. La llave que acompaña esta carta lo abre. Dentro encontrarás las partidas, la correspondencia de tu padre y el codicilo que ordené firmar ante notario hace 9 años, reconociéndote como heredera de la rama principal. No confíes en Julián Salvatierra. Confía, si aún vive, en Matilde Arce, antigua doncella de tu madre. Y si la providencia te concede ayuda, busca al duque de Valdearenas. Le debo un honor que nunca pude pagar, y sé que no negará justicia a una mujer despojada de su nombre. Perdóname si puedes. Tu tío, Ramiro de Valcárcel. Cuando terminó de leer, el silencio fue absoluto. La lámpara de aceite osciló apenas. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la portería ya nada era igual. Sor Milagros tenía los ojos llenos de lágrimas. Omédodes, entonces usted... No terminó la frase. Omédodes usted, no terminó la frase. Inés no respondió. No podía. Sentía que el aire no alcanzaba. Durante 24 años había vivido dentro de una historia de abandono y en apenas una página esa historia acababa de quebrarse. No era bastarda, no era una carga tolerada por compasión, no era una muchacha sin origen, la habían apartado, la habían borrado. Y lo más doloroso era que, de repente, muchas cosas encajaban con una crueldad perfecta. La incomodidad de Sor Jacinta cada vez que llegaban donaciones anónimas para su manutención, los silencios de Sor Milagros, la forma extraña en que, siendo una simple recogida del convento, siempre se había procurado que supiera leer y escribir con más esmero que otras muchachas. La superiora no la había mantenido por caridad, la había custodiado o escondido. ¿Por qué ahora?, preguntó por fin con la voz quebrada. Si mi tío sabía, Eusebio respondió con el rostro ensombrecido. Porque mientras vivió doña Leonor, la casa fue un campo de obediencias y temores. Y porque el conde enfermó de gravedad recién en otoño, cuando comprendió que iba a morir, quiso enmendar lo que había callado. Dictó esta carta, me hizo buscar documentos y me ordenó partir incluso si la familia se oponía. La familia se opuso. Julián Salvatierra no quería que yo saliera de la casa. Dijo que el conde deliraba, que hablaba de fantasmas, pero yo vi firmar el codicilo y vi llorar a un hombre que entendió demasiado tarde lo que había permitido. Inés apretó la llave en la palma hasta sentir el metal hundirse en la piel. La injusticia no pudo vencer para siempre. Aquella frase, que jamás había pronunciado, pareció nacer dentro de ella con una fuerza nueva, no como consuelo, como verdad. Sor Milagros dio un paso hacia ella. Inés, yo no sabía todo. Te lo juro por Dios. Solo sabía que no eras una niña común, que llegaste con instrucciones muy precisas y con una pensión que se pagaba desde fuera, y que Sor Jacinta recibía cartas que nunca nos dejaba ver. Inés la miró. ¿Cartas sobre mí? La monja asintió avergonzada. Sí, y hace 2 semanas llegó un mensajero desde Torrenueva. Después de eso, la madre superiora se puso extraña, nerviosa, como si temiera algo. Eusebio endureció el gesto. Entonces es peor de lo que pensé. Si Julián sospechó que el conde hablaría, quizá ya esté intentando destruir lo que falta. Inés sintió un estremecimiento. Y si los documentos ya no están, entonces habrá otras pruebas, dijo Eusebio. Pero esa capilla es el primer lugar, y no podemos perder tiempo. Sor Milagros miró a la joven con angustia. No puede ir sola esta noche. No pensaba dejarla ir sola, respondió Eusebio, pero tampoco podemos entrar en Torrenueva como si nada. Julián controla la casa desde la muerte del conde, y si ve aparecer a la heredera que creyó enterrada, no la recibirá con bondad. Hubo un instante de silencio tenso. Después,
como si una pieza tardía terminara de caer en su lugar. Eusebio dijo: «El duque de Valdearenas está esta semana en Burgos. Lo supe al entrar a la ciudad. Vino por asuntos del cabildo y mañana presidirá la misa mayor de Navidad junto al obispo. Si el conde escribió su nombre, no fue por capricho». Sor Milagros susurró: «El duque Alonso de Valdearenas, dicen que es un hombre severo». «Severo, sí», respondió Eusebio, «pero no injusto». Inés tragó saliva. Había pasado la vida obedeciendo, soportando, inclinando la cabeza para sobrevivir, y sin embargo en aquel momento algo dentro de ella se negaba a volver a las sombras. El alma reconoce lo que el mundo desprecia, y quizá también reconoce el instante en que ya no puede seguir callando. «Quiero ir», dijo. Los dos la miraron. «Quiero ver esos documentos. Quiero saber quiénes fueron mis padres. Quiero saber qué me robaron, y si debo pedir ayuda a un duque para hacerlo, lo haré». Su propia firmeza la sorprendió. Eusebio la observó con una atención nueva, casi respetuosa. «Se parece usted mucho a su madre cuando decidía algo», murmuró. Inés bajó la mirada un segundo. No conocía el rostro de su madre, ni el de su padre, ni la casa donde había nacido. Y sin embargo, por primera vez en muchos años, el dolor no la hizo sentirse vacía, la hizo sentirse hija de alguien. Sor Milagros se secó los ojos con el borde de la manga. «Entonces no debe salir como una expulsada. No esta noche, no después de lo que hemos sabido». Corrió hacia una alacena pequeña de la portería y sacó un abrigo mejor conservado, de lana oscura, que alguna benefactora había dejado meses atrás. «Póngase esto y espere». Subió apresuradamente y regresó con un pequeño paquete envuelto en lino. «Aquí hay sus hilos, la medalla y algo más». Inés lo abrió con cuidado. Dentro encontró un pañuelo muy antiguo, bordado con iniciales desvaídas. B.S. El corazón se le apretó otra vez. «Lo encontré entre las cosas con las que llegó al convento», dijo Sor Milagros. «La Madre Superiora quería quemarlo hace años. Yo lo escondí». Inés lo sostuvo como si tocara una mano venida del pasado. No lloró, no aún. Se guardó el pañuelo junto al pecho, debajo del vestido, como quien resguarda una verdad recién nacida. Entonces, desde el corredor interior se oyó la voz dura de Sor Jacinta. «¿Qué sucede aquí?». Los tres se volvieron. La superiora apareció en el umbral con el rostro demudado al ver al desconocido, la carta abierta en manos de Inés y la expresión que ya no era la de una muchacha sometida, sino la de alguien que acababa de comprender demasiado. El silencio fue absoluto. Sor Jacinta miró primero a Eusebio, luego a la llave, luego al sello roto sobre la mesa, y en ese instante, sin necesidad de palabras, Inés comprendió que aquella mujer sabía exactamente quién era desde hacía muchos años. Sor Jacinta tardó apenas un instante en recomponer el rostro, pero ese instante bastó. Bastó para que Inés viera el miedo, no la severidad acostumbrada, no la fría autoridad con la que había gobernado el convento durante años. Miedo, un miedo verdadero, rápido, casi animal, que apareció y se escondió con la misma velocidad con la que una vela tiembla antes de apagarse. «¿Quién es este hombre?», preguntó la superiora, con una dureza que quiso sonar intacta y ya no lo estaba del todo. Eusebio dio un paso al frente. «Mi nombre es Eusebio Llorente. Vengo de la casa de Torrenueva». Al oír ese nombre, Sor Jacinta apretó la mandíbula. «Ya es tarde para visitas». «También es tarde para seguir mintiendo», respondió él. La portería pareció quedarse sin aire. Sor Milagros llevó una mano temblorosa al rosario que colgaba de su cintura. Inés no apartó la vista de la superiora. Algo dentro de ella, algo que había vivido encogido durante años, se negaba ahora a retroceder. «Usted sabía quién era yo», dijo. No fue una pregunta. Sor Jacinta la miró con una mezcla amarga de cansancio y desafío. «Sé quién te dijeron que eras». «No», replicó Inés, y su propia firmeza la sorprendió. «Usted sabía quién era yo». La superiora guardó silencio. Eusebio sacó del interior del abrigo una hoja doblada,
Tengo copia del recibo anual de la pensión que la Casa de Torrenueva enviaba al convento por la manutención de la señorita Inés Valcárcel. Está firmada por usted desde hace 11 años. Sor Jacinta palideció apenas. Eso no prueba nada. Prueba que no era una huérfana cualquiera recogida por compasión. Prueba que usted recibió dinero por guardarla. Y si hace falta, también puedo probar que en las cartas del conde se pedían informes sobre su educación, su salud y su permanencia en este lugar. Inés sintió que el corazón se le golpeaba contra el pecho. «¿Entonces me escondieron aquí sabiendo que yo tenía familia?», preguntó, y esta vez la voz sí se le quebró. «¿Sabiendo que tenía nombre?». Sor Jacinta cerró los ojos por un segundo, como si la respuesta correcta fuera una carga demasiado vieja. «Bulamsas no fueron tan simples. Para mí sí lo fueron», dijo Inés. «Fui la muchacha sin apellido, la que servía, la que no debía preguntar, la que podía ser expulsada en Nochebuena como si no importara». La superiora apretó los dedos sobre el crucifijo que llevaba al pecho. «Te mantuve con vida». «No, me mantuvo oculta». El silencio fue absoluto. Afuera, el viento golpeó la puerta con una ráfaga helada. La lámpara volvió a oscilar, lanzando sombras largas sobre los muros de piedra. Sor Milagros lloraba en silencio, sin atreverse a intervenir. Por fin Sor Jacinta habló. «Cuando llegaste, yo aún no era superiora. La madre Estefanía recibió instrucciones precisas. Se dijo que eras una niña en riesgo, que ciertas disputas por herencia podían convertirte en objetivo de hombres crueles. Se ordenó reserva absoluta. Después llegaron los pagos, después las cartas y después el hábito del silencio». «¿De Julián Salvatierra?», preguntó Eusebio. Sor Jacinta no respondió de inmediato. «Primero de doña Leonor, más tarde sí, de su cuñado». Eusebio soltó una exhalación sombría. «Entonces todo encaja». Inés dio un paso hacia la superiora. «¿Y las cartas que llegaron por mí, cuántas fueron?». Sor Jacinta la miró por primera vez no como a una subordinada, sino como a alguien que tenía derecho a exigir. «No lo sé con certeza. Algunas preguntaban por tu salud, otras ordenaban que siguieras aquí, que no se te hablara del pasado, que no se te permitiera salir sin tutela. ¿Y usted obedeció?». «Obedecí lo que consideré prudente». «¿Prudente?», repitió Inés con la voz rota por la incredulidad. «¿Fue prudente dejarme creer que nadie me había querido jamás?». Aquella pregunta sí hirió. La superiora desvió los ojos, y en ese gesto hubo algo más doloroso que la dureza: vergüenza. Pero la noche no les daba tiempo para arrepentimientos largos. Eusebio miró hacia la ventana ennegrecida. «Tenemos que salir de aquí. Si Julián sospecha que la carta llegó, no se quedará inmóvil». Sor Jacinta volvió a endurecerse. «No pueden ir a Torrenueva esta noche. Los caminos están malos y la casa ya estará cerrada». «Entonces iremos al amanecer», dijo Eusebio. «Pero antes necesito poner a la señorita bajo la protección de alguien a quien Salvatierra no pueda apartar con facilidad». «El duque», murmuró Sor Milagros. Inés apretó la llave dentro del puño. «¿Cómo es ese hombre?». Eusebio la miró con franqueza. «Alonso de Valdearenas enviudó hace 4 años. Tiene 38. Es poderoso, reservado y poco dado a las sonrisas. Dicen que desde la muerte de su esposa se volvió más duro, pero también dicen que no tolera el abuso ni la mentira. El conde no lo habría nombrado si no confiara en su honor». Sor Jacinta hizo una mueca apenas visible. «Los hombres poderosos siempre cobran sus favores». «No todos», respondió Eusebio. Inés guardó silencio. No sabía nada de duques, ni de casas grandes, ni de hombres heridos por la vida. Solo sabía de trabajo, rezos y humillaciones calladas, y sin embargo algo dentro de ella entendía que aquella era la única senda abierta. Sor Milagros se adelantó. «Pueden usar la habitación de huéspedes junto a la enfermería hasta que amanezca. Nadie irá allí esta noche». Sor Jacinta alzó la cabeza. «No». Las 3 voces callaron. La superiora respiró hondo, como si estuviera arrancándose una decisión del pecho. «No dormirán en la enfermería. Usarán la antigua sala de costura del ala oeste.
Tiene salida al patio trasero. Si alguien viene preguntando por ella antes del alba, podrán salir sin cruzar la portería principal. Eusebio entrecerró los ojos. ¿Por qué ayudarnos ahora? Sor Jacinta tardó en responder. Porque lo que hice no puede deshacerse. Pero aún puedo evitar que la última injusticia sea entregarla otra vez a quienes quieren borrarla. No era redención, no todavía, pero era algo. Inés sintió que el cansancio de los últimos años le caía encima de golpe. Sin embargo, no podía permitirse quebrarse. Aún no. Sor Milagros tomó la lámpara y las condujo por un corredor estrecho que olía a cera fría y a piedra húmeda. Mientras caminaban, Inés llevaba la maleta en una mano y la carta junto al pecho en la otra. Cada paso parecía alejarla de la muchacha que había sido hasta esa tarde y acercarla a otra que aún no conocía. La antigua sala de costura era pequeña, pero más cálida de lo que esperaba. Había 2 mesas largas, un armario con telas viejas y una chimenea apagada. Sor Milagros se apresuró a encenderla y dejó sobre una mesa una jarra de agua, pan y una manta gruesa. «Volveré antes del alba», susurró. «Si necesitan algo, golpeen 2 veces la pared. Mi celda está al otro lado». Inés le tomó la mano. «Gracias». La monja apretó sus dedos con emoción contenida. «Perdóneme por no haber preguntado más cuando aún podía». Cuando se quedaron solos, Eusebio cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella durante un instante. Se lo veía agotado, más viejo que al entrar, más consciente del peligro. «Si quiere descansar un poco, señorita, yo velaré». Inés negó despacio. «No puedo dormir». Se sentó junto al fuego recién encendido y volvió a desdoblar la carta. Leyó otra vez el nombre de sus padres: Alonso de Valcárcel, Beatriz Salvatierra. Sus labios rozaron apenas esas palabras, como si temiera romperlas. Después sacó el pañuelo antiguo y observó las iniciales bordadas. D.S. Su madre. El corazón se le apretó con una dulzura dolorosa. Lo que parecía perdido, lo que parecía muerto, lo que parecía no haber existido jamás. Todo empezaba a respirar otra vez. ¿Los conoció?, preguntó sin levantar la vista. Eusebio se acercó al fuego y se sentó frente a ella. A sus padres, sí. A usted, cuando era muy pequeña, apenas la vi 2 veces. Su madre era una mujer de una bondad poco común. Su padre, un hombre correcto, quizá demasiado confiado para la familia en la que vivía. Y mi tío, don Ramiro, no era cruel, pero fue débil. Y la debilidad, cuando convive con la ambición ajena, hace tanto daño como la maldad. Inés asintió lentamente. Aquella verdad no necesitaba explicación. La había vivido en otra escala, dentro del convento. ¿Cómo murió mi padre? Eusebio bajó la vista. Oficialmente, de fiebre. Pero hubo rumores. Su padre discutió con Julián Salvatierra por unas tierras y por ciertas inversiones que no estaban claras. Poco después enfermó. Nunca se probó nada. Y en esa casa, señorita, lo que no se prueba se convierte en silencio. La injusticia tenía raíces más hondas de lo que ella había imaginado. O el mismo Pupitrúpafer. Eusebio la miró largamente, y por primera vez sonrió apenas. Sí, apareció usted. El fuego comenzó a tomar fuerza. La habitación se llenó de una luz temblorosa y cálida. Afuera, la nieve seguía cayendo. Muy lejos sonaron otra vez campanas de iglesia, llamando a maitines de Navidad. Inés apoyó la carta sobre sus rodillas. Cuénteme del duque. Eusebio acomodó las manos sobre el bastón. No lo conozco de trato cercano, pero lo he visto actuar. Cuando un administrador suyo fue acusado injustamente de fraude, lo defendió en público contra 3 familias poderosas. Cuando murió su esposa, se encerró casi 1 año en Valdearenas y desde entonces evita la vida social todo lo que puede. Tiene fama de hombre frío, pero quienes trabajan para él dicen otra cosa, que escucha más de lo que habla, que paga con justicia y que jamás humilla a quien está debajo de él. Inés pensó en eso. Frío pero justo, herido pero no cruel. ¿Y por qué ayudaría a una desconocida? Porque no será una desconocida cuando lea esta carta.
Será la mujer a la que le robaron el nombre. Se hizo un silencio sereno, menos doloroso que los anteriores. Entonces, desde el corredor, llegó un ruido breve. No pasos de monja, más pesados, más torpes. Eusebio se puso de pie de inmediato y apagó con la mano la vela de la mesa, dejando solo el resplandor bajo de la chimenea. La puerta no se abrió, pero alguien se detuvo al otro lado. Inés dejó de respirar. Una voz masculina, amortiguada por la madera, preguntó: «Madre Superiora, ¿está aquí la muchacha?» Eusebio y ella se miraron. No era un hombre del convento, y lo más doloroso era que no habían necesitado llegar a Torrenueva para que la verdad empezara a perseguirlos. Inés sintió que la sangre se le helaba. La voz al otro lado de la puerta no pertenecía a ningún hombre del convento. Era grave, áspera, con ese tono de falsa cortesía que suele esconder violencia contenida. Eusebio levantó una mano pidiéndole silencio absoluto y dio 2 pasos sin hacer ruido, acercándose a la pared lateral, donde la sombra de la chimenea lo cubría mejor. Del otro lado se oyó la voz contenida de Sor Jacinta: «Aquí no hay ninguna muchacha. El convento está cerrado». El hombre soltó una risa breve, sin alegría. «No me obligue a ser descortés en una noche santa, madre. Me dijeron que llegó un mensajero desde Torrenueva y que no salió solo». Inés apretó la carta contra el pecho con tanta fuerza que el papel crujió. El corazón le latía tan fuerte que temió que pudieran oírlo desde el pasillo. Sor Jacinta respondió con una firmeza seca: «Le repito que aquí no tiene nada que buscar. Entonces no le molestará que vea por mí mismo». Hubo un silencio corto, terrible. Después se oyó un golpe seco, como si una mano enguantada hubiera empujado la pared o el marco. Sor Milagros lanzó una exclamación ahogada más lejos, y enseguida la voz de Sor Jacinta volvió, ahora más dura, más peligrosa: «Si cruza esa puerta sin permiso, mañana mismo el obispado sabrá que un hombre armado violentó la clausura de Santa Inés en Nochebuena». Armedo. La palabra no fue pronunciada, pero ya estaba allí. Inés la sintió entera. El hombre tardó un instante en responder: «No deseo escándalos, madre. Solo cumplo órdenes». «Entonces vuelva con quien se las dio y dígale que en esta casa aún mandamos nosotras». El silencio regresó. Inés oyó, o creyó oír, una respiración pesada al otro lado. Luego pasos. 1, 2, 3, alejándose. No del todo. Eusebio no se movió. Esperó. Contó quizá 20 latidos. Y entonces, muy bajo, susurró: «No se han ido. Solo se apartaron del corredor». La puerta se abrió apenas y Sor Milagros se deslizó dentro con el rostro desencajado. «Hay 2 hombres», murmuró, «uno en la portería y otro en el patio lateral. Dicen venir de parte de don Julián Salvatierra». Eusebio cerró los ojos un instante, como quien confirma un temor ya antiguo. «Llegaron demasiado rápido. Eso significa que nos vigilaban desde antes de entrar a Burgos». Inés se puso de pie. «Entonces no esperaron a saber si la carta había llegado. Ya temían que me encontraran». Sor Milagros asintió, pálida. «La Madre Superiora los entretiene, pero no podrá hacerlo toda la noche». «¿Y si llaman más hombres?». No terminó la frase. Eusebio se volvió hacia la ventana angosta del fondo. La abrió un poco. El aire helado entró como un cuchillo. «¿Esta da al patio trasero?». «Sí», respondió la monja, «y desde allí al huerto. Después hay una puerta pequeña en el muro oeste, pero casi nunca se usa. ¿Está cerrada?». «Con cerrojo». «Yo tengo la llave». Eusebio se irguió. «Entonces no saldremos al amanecer. Saldremos ahora». Sor Milagros lo miró con espanto. «Pero la nieve, la oscuridad y los hombres de Salvatierra esperando a que amanezca para verla mejor», replicó él. «No, lo que parecía prudencia hace una hora ahora sería una trampa». Inés sintió una oleada de miedo tan intensa que por un momento le temblaron las rodillas. Nunca había salido del convento de noche. Nunca había huido de hombres que querían interceptarla. Nunca había tenido nada que proteger más allá de su dignidad herida. Pero ahora llevaba una carta, una llave, un apellido,
una verdad capaz de cambiarlo todo, y algo dentro de ella comprendió que ya no tenía derecho a la pasividad. ¿A dónde iremos?, preguntó. Al palacio episcopal no, dijo Eusebio, pensando en voz alta. Sería el primer lugar donde mirarían. A Torrenueva tampoco, porque llegaríamos antes que la noticia, pero no antes que sus hombres. Solo hay un sitio razonable esta noche. Valdearenas, susurró Sor Milagros. Eusebio asintió. El duque se hospeda en la casa vieja de los Miranda, junto a la Plaza del Arco. Tiene escolta discreta, pero suficiente. Si logramos llegar hasta allí y poner la carta en sus manos, Salvatierra ya no podrá actuar en silencio. Inés tragó saliva. La Plaza del Arco quedaba al otro lado de la ciudad, con nieve, con calles oscuras, con hombres buscándola. Sor Milagros corrió hacia el armario y sacó una capa más gruesa, unas botas de cuero mejor conservadas y un pañuelo de lana. Póngase esto y cúbrase bien el cabello. Si la ven de lejos, que no parezca una joven sola. Inés obedeció con manos temblorosas. Se ajustó las botas, guardó la carta y la llave dentro del corpiño, junto al pañuelo de su madre, y tomó la maleta. Eusebio negó con la cabeza. No, la maleta no. Ella lo miró, desconcertada. Es todo lo que tengo. Él suavizó apenas la voz. Precisamente por eso, ahora pesa demasiado para quien necesita correr. Lleve solo lo imprescindible. El corazón se le apretó. Miró la maleta vieja, la misma que la había acompañado desde los 12 años, y comprendió que estaba otra vez en un umbral. Dejarla era dejar la vida de encierro, la obediencia, la costumbre del dolor pequeño y diario. Abrió la maleta y sacó solo 3 cosas: su caja de hilos, el misal gastado y una muda sencilla. Lo envolvió todo en la manta y lo ató con firmeza. Sor Milagros la ayudó a colocárselo al hombro. Cuando salga de aquí, susurró, con lágrimas en la voz, no vuelva a pensar en usted como en la muchacha a la que echaron. Piense en la mujer que salió con la verdad en las manos. Inés la miró largamente. No sé si sabré ser esa mujer. Ya lo está siendo. Desde el corredor llegó otro ruido, esta vez más cerca. Un golpe sobre madera, una voz de hombre exigiendo de nuevo. Sor Milagros palideció. Debemos irnos ya. Eusebio se acercó a la puerta interior que daba al pasadizo del ala oeste. La abrió apenas. El corredor estaba oscuro. Venga detrás de mí y no haga ruido. Salieron. El convento nocturno parecía otro lugar. Las paredes blancas devolvían la luz mínima de la luna que se filtraba por algunas ventanas altas. El frío se metía por debajo de las puertas. A lo lejos sonaban cánticos bajos en la capilla, porque algunas hermanas seguían en vigilia de Navidad, ajenas al peligro que corría por los corredores laterales. Inés caminaba conteniendo la respiración. El corazón se le apretaba cada vez que una tabla crujía o una sombra se movía. Eusebio avanzaba con sorprendente firmeza para su edad, aunque arrastraba un poco la pierna derecha. Sor Milagros iba detrás, sosteniendo la lámpara tapada con el borde del hábito para que apenas dejara escapar una hebra de luz. Doblaron 2 pasillos, cruzaron una pequeña galería y llegaron a la puerta del patio trasero. La monja sacó la llave con dedos temblorosos, pero antes de introducirla en el cerrojo, se oyó un golpe fuerte en la portería principal. Después otro, y una voz más alta, ya sin fingimientos. Abran en nombre de don Julián Salvatierra. Inés cerró los ojos un instante. Todo cambió en ese instante. Ya no había espacio para dudas piadosas ni para obediencias conventuales. Salvatierra había quitado la máscara. Sor Milagros abrió la puerta. La nieve del patio reflejaba una claridad azulada. El huerto estaba inmóvil, cubierto por una capa blanca que hacía crujir cada paso. El aire helado cortó la cara de Inés y le hizo lagrimear los ojos. Sigan pegados al muro, indicó Eusebio. Si alguien vigila desde la parte alta, tardará más en distinguirnos. Avanzaron deprisa. Inés levantaba apenas el borde de la falda para no hundirse tanto en la nieve. El bulto al hombro le pesaba, pero menos que la maleta, menos que el pasado. Al llegar al huerto, vieron el muro oeste y la pequeña puerta de servicio. Sor Milagros se adelantó,
Metió la llave en el cerrojo y no giró. No, no puede ser. Eusebio tomó la llave, probó con fuerza. Nada. Se agachó, palpó la cerradura y maldijo en voz baja. La han trabado desde fuera. El corazón de Inés cayó como una piedra. Entonces estamos encerrados. No, dijo Eusebio, girándose con rapidez. Solo nos obligan a cambiar de camino. Desde el edificio principal llegó un estruendo. Una puerta abierta de golpe. Voces alteradas. Un grito de Sor Jacinta. Los hombres habían entrado. Sor Milagros se llevó la mano a la boca. Dios mío. Eusebio miró alrededor con desesperada lucidez. Sus ojos se detuvieron en el viejo cobertizo de herramientas al fondo del huerto, pegado al muro exterior. ¿Ese tejado da a la calle trasera? A la calleja de los proveedores, respondió la monja. Pero el muro es alto. ¿Y el cobertizo? Tiene una escalera dentro, para podar los árboles. Eusebio no perdió un segundo. Entonces por ahí, corrieron hacia el cobertizo. Inés resbaló una vez, y Eusebio la sostuvo del brazo antes de que cayera. El contacto fue breve, firme, casi paternal. Entraron. Olía a madera húmeda, hierro y tierra. Sor Milagros encontró la escalera apoyada en un rincón. Entre los tres la alzaron y la llevaron hasta el muro lateral, donde el tejado del cobertizo casi tocaba la piedra alta. Suba usted primero, dijo Eusebio a Inés. Ella lo miró aterrada. Nunca, hoy sí. No había tiempo para más. Inés se recogió la falda y comenzó a subir. La escalera tembló bajo su peso. El viento se colaba por las rendijas del tejado. Al llegar arriba, se sostuvo del borde de las tejas con manos heladas. El muro estaba apenas a un brazo de distancia, pero parecía imposible. Abajo se oyó otra vez un grito lejano, y luego, mucho más cerca, pasos en la nieve del huerto. Los habían descubierto. Rápido, susurró Eusebio con urgencia. Inés miró el muro, después la oscuridad al otro lado, después sus propias manos. Si alguna vez habían sentido miedo, era esto. Pero el miedo ya no estaba solo. Lo acompañaba algo nuevo, dignidad, rabia. La verdad siempre encuentra un camino. Se impulsó, alcanzó el borde del muro con los dedos, resbaló, volvió a intentarlo y esta vez logró sujetarse. Sintió que las palmas se le quemaban por el roce de la piedra, pero no soltó. Eusebio empujó desde abajo cuanto pudo. Eso es, no mire abajo. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido ahogado, Inés logró subir medio cuerpo y pasar al otro lado, quedando sentada sobre la pared, con la nieve cayéndole en el rostro. Abajo, del lado del huerto, apareció una linterna. Allí, gritó un hombre. La muchacha. El tiempo se rompió. Salte, ordenó Eusebio. Inés miró la calleja oscura del otro lado. No sabía cuánta altura había. No sabía si se torcería un pie. No sabía nada. Saltó. Cayó mal, de rodillas y una mano, sobre barro helado y nieve sucia. El dolor le subió por la pierna como fuego, pero estaba del otro lado. Se incorporó como pudo y alzó la vista. Eusebio ya subía con una agilidad desesperada que no parecía propia de su edad. Sor Milagros se había quedado abajo, sosteniendo la escalera con el rostro bañado en lágrimas. «Váyanse», les gritó en un susurro roto. «Yo los retrasaré». Eusebio pasó al otro lado del muro justo cuando una mano masculina aferraba el borde desde el huerto. Cayó pesadamente junto a Inés, perdiendo por un instante el equilibrio. «Corra», dijo, y corrieron. La calleja de los proveedores era angosta, húmeda y casi ciega. El viento arrastraba copos pequeños entre los muros. Detrás de ellos se oían voces confusas, golpes, órdenes. Delante Burgos dormía su víspera de Navidad, sin imaginar que una heredera despojada y un anciano leal cruzaban sus sombras, buscando la única puerta que aún podía abrirse para ellos. Y en algún lugar, al otro lado de la ciudad, un duque que no sonreía casi nunca aún no sabía que esa noche el destino estaba a punto de llamar a la suya. La calleja desembocaba en una vía más ancha, donde el viento corría sin obstáculos y la nieve golpeaba el rostro como agujas finas. Inés apenas sentía la rodilla con la que había caído al saltar el muro,
pero siguió avanzando, porque el miedo era un mejor combustible que el dolor. Eusebio respiraba con dificultad a su lado, apoyándose a ratos en la pared para recuperar el aliento, aunque no se permitía detenerse más de un segundo. «La plaza del Arco», murmuró él. «Si cruzamos el mercado viejo, llegaremos antes». Detrás de ellos, las voces se oían más lejanas, pero no habían desaparecido. Julián Salvatierra había esperado demasiado tiempo para soltar aquella presa como para resignarse en una noche. Inés apretó la carta bajo la capa y siguió. Las calles de Burgos estaban casi vacías. Solo alguna ventana iluminada, algún carro tardío, el eco de campanas llamando a la misa de gallo y el resplandor tembloroso de faroles de aceite. En otra circunstancia, aquella noche habría sido hermosa, pero el peligro vuelve hostil incluso la belleza. Al doblar la esquina del mercado viejo, Eusebio la sujetó del brazo. «Espere». Dos hombres cruzaban la calle al fondo. No llevaban antorchas, pero su modo de mirar, de avanzar con impaciencia, de revisar portales y esquinas, no dejaba dudas. No eran hombres que volvieran a casa. «Por aquí», susurró Eusebio. La condujo por un soportal estrecho, oscuro, que olía a leña mojada y vino derramado. Inés contuvo la respiración mientras los pasos pasaban cerca. Uno de los hombres maldijo el frío. El otro dijo que la muchacha no podía haber ido lejos. Después siguieron de largo. Cuando el silencio volvió, Eusebio cerró los ojos un instante. «Estamos cerca», y entonces lo vio. Al final de la calle, elevándose sobria y severa sobre las casas vecinas, estaba la casa de los Miranda, donde se alojaba el duque de Valdearenas. No era un palacio ostentoso, sino una residencia de piedra oscura con balcones de hierro y un portón ancho, custodiado por dos faroles. Había un carruaje detenido a un lado, dos caballos ensillados y, frente a la puerta, un hombre alto envuelto en capa negra que hablaba con otro de uniforme discreto. No hacía falta que nadie lo nombrara. Algo en su porte lo distinguía incluso desde lejos. Era él, Alonso de Valdearenas. Inés se quedó inmóvil un segundo. El corazón se le apretó con una mezcla extraña de alivio y temor. Aquel hombre no tenía nada de cálido en la distancia. Su silueta era recta, contenida, casi implacable. La clase de hombre que ha sufrido tanto que ya no desperdicia un gesto. Eusebio apretó su brazo. Ahora o nunca. Avanzaron. Uno de los guardias dio un paso al frente en cuanto los vio acercarse. «Deténganse». Eusebio alzó las manos. «Necesitamos ver al duque. Es urgente. Su excelencia no recibe a estas horas. Dígale que venimos de parte del difunto conde de Torrenueva». Aquello bastó. El hombre de la capa se volvió. La luz de los faroles cayó sobre su rostro, anguloso, grave, marcado por una tristeza antigua que no lo afeaba, sino que lo endurecía. Tenía el cabello oscuro con algunas hebras plateadas en las sienes y unos ojos tan serenos como difíciles de engañar. Miró primero a Eusebio, luego a Inés, y algo en esa mirada la hizo enderezarse a pesar del cansancio. No había ternura en ella, pero tampoco desprecio, solo atención total. «¿Quién me busca en nombre de Torrenueva?», preguntó. Su voz era profunda, contenida, sin una sola palabra sobrante. Eusebio hizo una reverencia breve. «Eusebio Llorente, señor. Fui escribiente de don Ramiro de Valcárcel. Esta joven es Inés Valcárcel de Torrenueva, la heredera que quisieron hacer desaparecer». El silencio que siguió fue corto, pero decisivo. El duque no mostró sorpresa teatral, no abrió mucho los ojos, no exclamó nada. Solo miró mejor a Inés como si pesara la verdad de aquella afirmación en el espacio de un latido. Entonces dijo: «Entren». Eso fue todo, pero en esa sola palabra había refugio. Los hizo pasar a un salón de recibo donde ardía un fuego contenido en la chimenea. Uno de sus hombres cerró de inmediato las contraventanas, otro fue enviado a vigilar la calle. El duque se quitó los guantes sin prisa y señaló dos sillas. «Siéntense y cuéntenmelo desde el principio». Inés obedeció porque las piernas ya no la sostenían bien. Eusebio habló primero, con precisión y sin adornos. Contó la muerte del conde, la carta, la llave, el compartimento oculto en la capilla de Torrenueva,
la presencia de los hombres de Salvatierra en el convento. Cuando terminó, Inés sacó la carta con manos frías y se la tendió. El duque la leyó de pie junto al fuego. A medida que avanzaba, su expresión no cambiaba mucho, pero algo se volvía más duro en la línea de su boca. Al llegar al final, dobló la carta con exactitud y levantó la vista. ¿Salvatierra envió hombres armados a un convento en Nochebuena para capturarla? Sí, señor, dijo Inés. Él la observó un instante más largo. ¿Y usted saltó un muro para llegar hasta aquí? Inés tragó saliva. Sí, señor. Algo casi imperceptible pasó por los ojos del duque, no una sonrisa, algo más sobrio, respeto quizá. Entonces ya ha hecho más por su apellido que muchos hombres nacidos para heredarlo. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Inés, no por grandiosas, sino porque eran las primeras que alguien de poder pronunciaba mirándola como a una persona de valor y no como a un estorbo o una sombra. El duque llamó a uno de sus hombres. Prepare caballos y 4 escoltas. Saldremos a Torrenueva antes del amanecer. Luego se volvió hacia Inés. Si los documentos siguen en esa capilla, los recuperaremos hoy. Si no siguen allí, haremos que Salvatierra explique por qué no. Eusebio exhaló como si hubiera soltado un peso de meses. Sabía que no negaría justicia, señor. El duque respondió sin énfasis. No la niego cuando la veo. La marcha hacia Torrenueva comenzó en la hora más negra de la madrugada. Inés iba en el carruaje del duque, envuelta en mantas, con la rodilla dolorida y el corazón en un estado extraño entre la angustia y la esperanza. Alonso de Valdearenas viajaba frente a ella, recto incluso en el traqueteo del camino, silencioso, solo interrumpido de vez en cuando por preguntas precisas. ¿Recuerda algo de la casa? No, señor, solo fragmentos. ¿Ha visto antes esa llave? No exactamente, pero al tocarla sentí algo. Él asintió como si esa respuesta bastara. No la trató como a una niña asustada ni como a una dama frágil. La trató como a alguien que estaba en medio de un asunto grave y tenía derecho a sostenerse en él, y eso para Inés fue un alivio inesperado. Llegaron a Torrenueva cuando el cielo empezaba apenas a aclarar con un gris helado. La casa se alzaba grande y severa entre árboles desnudos, con una capilla adosada al ala este y altas ventanas aún oscuras. Pero el portón ya estaba abierto. Había movimiento, demasiado. Nos esperaban, dijo el duque. Descendió primero. Sus hombres se desplegaron sin ruido. El administrador de la casa, un hombre flaco y nervioso, apareció en el umbral balbuceando saludos hasta que vio a Inés. Entonces palideció. ¿Dónde está Julián Salvatierra?, preguntó el duque. En el despacho, Excelencia. Lléveme. No pidió permiso. No lo necesitaba. Julián Salvatierra era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el rostro demasiado cuidado y los ojos de quien ha vivido mucho tiempo convencido de que la astucia basta para gobernar el mundo. Se levantó de detrás del escritorio al ver entrar al duque con Inés y Eusebio. El silencio fue absoluto. Excelencia, dijo por fin, recobrando algo de compostura. No esperaba su visita. Ni yo esperaba encontrar hombres suyos persiguiendo a una mujer desarmada por las calles de Burgos. Julián miró a Inés apenas un segundo, y en ese segundo ella vio el reconocimiento. La había visto antes, quizá de niña, quizá en retratos de su madre. No sé de qué me habla. Entonces será un placer instruirlo, respondió el duque. Sacó la carta de don Ramiro y la dejó sobre la mesa. Julián la miró y algo en su rostro cedió, no del todo, pero lo suficiente. Un delirio de moribundo, dijo al fin. Mi cuñado estaba enfermo, confuso. ¿Y también deliró al esconder un codicilo en la capilla?, preguntó el duque. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Julián intentó oponerse. Habló de notarios, de protocolos, de ofensas. Nadie lo escuchó. El duque ya se había vuelto hacia la puerta. La capilla privada olía a cera vieja y humedad. Era pequeña, sobria, con un retablo lateral de San Miguel tal como la carta había descrito. Inés sintió las manos heladas cuando se acercó con la llave. El duque se mantuvo a su lado. No la tocó. No hizo falta. Su sola presencia bastó para sostener el momento. Introdujo la llave. Giró. Giró. Al principio nada ocurrió.
Después se oyó un clic profundo, y el pequeño panel tras el retablo cedió unos milímetros. El corazón se le desbocó. Eusebio fue quien abrió del todo el compartimento. Dentro había una caja de madera oscura, envuelta en lino encerado para protegerla de la humedad. La sacó con manos reverentes y la puso sobre el altar lateral. Inés no respiraba. El duque levantó la tapa. Dentro estaban los documentos, partidas, cartas, sellos, y encima de todo, un pliego notarial con la firma de Ramiro de Valcárcel y 2 testigos, reconociendo a Inés como única heredera legítima de la rama principal de Torrenueva. El silencio fue absoluto. Lo que parecía perdido, lo que parecía enterrado, lo que parecía vencido, había sobrevivido. Inés llevó una mano a la boca y las lágrimas, por fin llegaron. No eran lágrimas de humillación, ni de abandono, eran lágrimas de restitución, de verdad, de algo dentro de ella volviendo a su sitio después de demasiados años. Julián, que había sido obligado a seguirlos hasta la capilla, palideció como la cera. Eso no prueba. Basta, dijo el duque. No alzó la voz. No hizo falta. Prueba más de lo que usted podrá negar sin destruirse. Y si vuelve a pronunciar una sola mentira delante de esta mujer, me aseguraré de que no quede rincón del reino donde su nombre no se asocie al fraude y a la persecución de una heredera. Julián calló. Y por primera vez en la vida, Inés lo vio pequeño. Lo que ocurrió después fue rápido en comparación con los años de injusticia. El notario de Burgos fue llamado de inmediato. Los documentos fueron cotejados. El administrador de la casa, al ver el peso de la evidencia y la presencia del duque, cambió de lealtad con la velocidad cobarde de quien siempre sirve al poder vencedor. Julián Salvatierra fue apartado de la administración y puesto bajo investigación por apropiación indebida, ocultamiento documental y amenazas. Pero lo más importante no fue la caída del culpable, fue el regreso del nombre. En la tarde de Navidad, cuando la nieve empezaba a derretirse en los aleros y una luz pálida entraba por los grandes ventanales de Torrenueva, Inés firmó por primera vez con su nombre completo, Inés Valcárcel de Torrenueva. La mano le tembló al trazar las letras, no por miedo, por la magnitud de lo que significaban. Después pidió quedarse sola un instante en la antigua habitación de su madre, que había sido abierta por primera vez en muchos años. Allí encontró un retrato pequeño, guardado en un cajón, de una mujer de ojos serenos y cabello oscuro. Sus propios ojos, su propia boca, y junto al retrato, una nota antigua con una frase sencilla. Para mi Inés, si alguna vez vuelve a mí. Se sentó al borde de la cama y lloró en silencio, con el retrato entre las manos. Cuando salió, el duque la esperaba en el corredor. ¿Está bien?, preguntó. Era la primera vez que su voz sonaba menos severa. Inés asintió, aunque las lágrimas recientes la delataban. Creo que sí, o que empezaré a estarlo. Él inclinó apenas la cabeza. Eso suele bastar para comenzar. Se quedaron un momento en silencio. No era un silencio incómodo, era el de 2 personas marcadas por pérdidas distintas que reconocen algo en la herida del otro. Gracias, dijo ella. Si hubiera venido, la interrumpió con suavidad inesperada. Usted llegó hasta mi puerta. Lo demás era mi deber, pero ambos sabían que no había sido solo deber. Con el paso de las semanas, Inés permaneció en Torrenueva para ordenar la casa, conocer las tierras, leer las cartas de sus padres y aprender la historia que le había sido robada. El duque volvió a Valdearenas, aunque no del todo. Hubo asuntos legales que lo hicieron regresar varias veces. Y cada regreso traía conversaciones más largas, paseos por la galería acristalada, silencios compartidos junto al fuego. Ella ya no era la bordadora humillada del convento, y él ya no era solo el hombre endurecido por la viudez. Algo dentro de ambos empezaba a cambiar, no de golpe, no como arrebato, sino como cambian las cosas verdaderas, despacio, con respeto,
con la solemnidad de lo que ha sufrido demasiado para volverse frívolo. Meses después, cuando la primavera abrió los jardines de Torrenueva y el aire dejó de oler a encierro, Alonso de Valdearenas se detuvo frente a Inés bajo un rosal recién podado y le dijo, con la misma sobriedad con la que había prometido justicia: «La ayudé porque era lo correcto, pero me he quedado porque usted me devolvió algo que creía enterrado para siempre». Inés lo miró en silencio. «¿Qué cosa?». Él respondió sin apartar los ojos: «La paz». Y fue entonces cuando ella comprendió que el destino, en efecto, no había dicho su última palabra aquella noche de nieve. La boda se celebró un año después, pequeña y serena, en la capilla restaurada de Torrenueva. No hubo ostentación inútil, sí verdad, sí ternura, sí justicia. Sor Milagros asistió con lágrimas en los ojos. Sor Jacinta no fue invitada, pero recibió una renta discreta para su retiro, porque Inés eligió no buscar venganza donde ya había suficiente ruina moral. Julián Salvatierra terminó sus días lejos de las tierras que quiso usurpar, consumido por la amargura de haber perdido lo que nunca le perteneció. Y así, lo que comenzó con una expulsión en Nochebuena, terminó convirtiéndose en hogar. Porque la verdad puede ser enterrada, pero nunca vencida, porque la dignidad no se mendiga, y porque el amor verdadero, cuando llega, no borra el dolor vivido. Lo honra, lo comprende y lo transforma en un lugar donde por fin se puede descansar. Si esta historia tocó su corazón, queridos oyentes, cuéntenme en los comentarios qué parte les dolió más y cuál les devolvió más esperanza. Y si aman estas historias de dignidad, amor y justicia, aquí los esperaré en la próxima.